Buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 22 de julio del año 2022. El día de hoy vamos a tener una videoconferencia por demás importante. La continua evolución de la misión de las escuelas de medicina, y va a ser impartida por el doctor Jorge E. Valdés García. El doctor Valdés es médico cirujano egresado del TEC de Monterrey, especialista en oftalmología reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México, es decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Hizo maestría en ciencias médicas y un doctorado en investigación en cirugía. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en Ciencias de la Salud. Tiene 25 años de experiencia docente en pre y posgrado. Es autor de 5 libros, 17 capítulos y 109 artículos de investigación en áreas de ciencias visuales, historia de la medicina, así como educación médica y de ciencias de la salud. Cuenta con experiencia de alta dirección en el sector de salud en las áreas de planeación estratégica, calidad y educación en salud. Expresidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, expresidente del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractaria, del Colegio de Oftalmología de Nuevo León y del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva. Asimismo, el doctor Valdés García pertenece a varias asociaciones internacionales como la American Academy of Ophthalmology, donde recibió internacionalmente un premio. Además, también ha recibido premios por su desenvolvimiento y es miembro del Comité Internacional de la Sociedad de Cirugía Refractaria. También recibió un premio por esa sociedad. Presidió la Fundación Panamericana para Oftalmología en el capítulo de México y ha sido acreedor en 2 ocasiones al Premio Bienal de Oftalmología UIS-SMO, del Premio Nacional de Salud Coparmex, la Medalla al Mérito Médico, Dr. Carlos Canseco, municipio de Monterrey, Premio de Investigación Médica, Dr. Jorge Rosenkrantz, Premio a la Trayectoria Científica del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León, Premio a la Labor Docente y de Investigación del Tecnológico de Monterrey. Es además académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía, miembro fundador de la Academia Nacional de Educación Médica y actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de las Facultades y Escuelas de Medicina de México. Es un honor para nosotros recibir y cederle la palabra al doctor Jorge Valdés. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la gentil invitación e introducción. Un placer estar aquí con ustedes, doctor Lara Pérez, con todos los colegas, para platicar de un tema por lo más interesante que nos ocupa como Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, que es justamente la evolución de la misión de las escuelas de medicina o en general de la educación médica. Bien sabemos que nuestra historia en México es larga y dilatada. Tenemos, la verdad, un gran historial, una gran herencia en este sentido en el ámbito de la medicina. Ya en el siglo XVI, el emperador Carlos V o Carlos I de España, como se le quiera nombrar, emitió una orden real para crear la Real y Pontificia Universidad de México. Y es hacia el 1578 que se aprueba la primera cátedra de medicina, abriéndose esta el 7 de enero de 1579 en la Real y Pontificia Universidad de México. De esto se vuelve la más antigua de América continental al menos. Perdón.
Déjenme, les platico, desde ahí acá ha evolucionado muchísimo la medicina y particularmente las escuelas de medicina. Hoy hablamos de 150 escuelas de medicina en México. Por ahí de nosotros están afiliadas 112 escuelas de medicina, de las cuales prácticamente la mitad son públicas y la mitad privadas. No hay ya ningún estado que carezca de escuela de medicina. Eh, y podemos ver incluso, ahí está el número de escuelas por estado, en esta gráfica que les comparto. Evidentemente hay algunas concentraciones por los estados que concentran la mayor población, sin embargo llama la atención algunos otros que a pesar de no tener una población tan grande, tienen un extenso número de escuelas y eso tiene también que ver con la distribución geográfica. Hay estados como en donde estoy, en Nuevo León, que están concentrados en una ciudad, eso facilita el acceso, y hay otros que están más dispersas, son varias ciudades, y por consiguiente, como Tamaulipas, nuestro vecino, en varias ciudades tenemos escuelas de medicina. ¿Qué hemos hecho en la ANFEM, la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina? Pues poner algunos estándares mínimos de calidad. Y para eso desde hace tiempo generamos este modelo de incremental de calidad. Incluso hicimos un análisis. Este modelo inicia con los requerimientos básicos, los legales, ¿sí? Tener un REBOE, tener evidentemente se tiene el REBOE, se tiene la OTA, la opinión técnica académica que otorga el CIFRUS o la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud. Ese sería, vamos a decir, como que el mínimo indispensable en este modelo incremental de calidad. Posteriormente estaría lo que llamaríamos el nivel de desarrollo, ¿sí? No voy a entrar en la definición, pero sería el equivalente a ser miembro de la ANFEM. La ANFEM pedimos una serie de mínimos, se visitan las universidades para constatar que se tiene con lo mínimo indispensable para poder ofertar la carrera de médico cirujano, licenciado en medicina, médico cirujano partero, tiene varias denominaciones en nuestro país. Y el siguiente estándar de calidad sería que estén acreditadas por el mexicano para la acreditación de la educación médica. Y esto hablaríamos que ya es una etapa de estandarización. ¿Por qué? Porque ahí se tienen estos estándares que incluso hoy en día están homologados, y esto es muy importante, y fue un gran avance que tuvimos como país con los de la Federación Mundial de Educación Médica, la World Federation of Medical Education, que sitúa estándares y acredita a los órganos acreditadores. Nuestro órgano acreditador, el COMAEM, está acreditado, cumple esos estándares, incluso no solo acredita, esto como un dato, a escuelas de México, sino también de Centroamérica. Hoy estamos en un proceso de estar acreditando. Y ahí tenemos, fíjese, cerca del 40%, ha aumentado un poco desde que se publicó este artículo en la revista de Investigación en Educación Médica de la UNAM. Ha aumentado un poco. Pero lo que llama la atención, y ese es uno de los temas, es los siguientes dos niveles, el de innovación y sustentabilidad. No tenemos todavía ninguna escuela en ese sentido. ¿Por qué? Porque aquí se requiere de ciertos premios y reconocimientos ya apuntando de orden internacional. Y la última es tener verdaderamente premios internacionales. Sin embargo, creo, y ahorita les presentaré, que algunas escuelas en México ya están en esta parte de innovación si asumimos que ser rankeadas, y perdóname el anglicismo, o ser puestas en un ranking internacional ya califica como este reconocimiento del siguiente nivel. Y me permito compartir más adelante ese tema. Les decía, el Consejo para la Acreditación de la Educación Médica es la etapa esta de estandarización. A partir del 2002 es relativamente nuevo. El COMAEM, que es avalado por el COPAES,
la red iberoamericana del aseguramiento de la calidad de la educación superior, la Federación Mundial, les decía, de Educación Médica y el Comité Nacional de Educación y Acreditación Médica Extranjera. Tiene todos estos elementos que lo acreditan, ¿sí? Y lo que busca el COMAEM es evaluar los programas educativos nacionales e internacionales para la formación médica a través de un conjunto de lineamientos, ¿no? Y por eso se habla de estos estándares, ¿no? Y ahí pueden ver al inicio del año pasado el reporte. Está ahorita trabajando el reporte de este año. Yo soy miembro del consejo, soy vocal del COMAEM, y vemos cómo hay un número total de escuelas acreditadas, cerca de 83, lo cual es muy bueno. Hay quien ha sido acreditado, pero se le ha vencido, entonces probablemente estén en el proceso de acreditar, lo cual es otro número importante, interesante. Sin embargo, tenemos una buena cantidad de no acreditadas o con opiniones no favorables o sin ningún proceso de acreditación, que eso es lo más grave. Y decía, también hay escuelas acreditadas. Entonces hablaríamos de un total de 103 escuelas acreditadas y 158 como número total, lo que nos da un porcentaje de 65. Es muy buen porcentaje en los estándares internacionales, sin embargo es todavía mejorable. Les decía que en el último, en el rubro de innovación, hoy, ¿cuáles son las escuelas mexicanas? Esto es muy interesante, ¿no? Que a veces en los periódicos, en los medios sale el ranking del ENAR, pero ese es el desempeño de los egresados. La evaluación de las escuelas de medicina como tal, hay dos grandes rankings donde tenemos presencia como México, y estamos hablando del ranking por sujeto, por el tema que en este caso es medicina. Está el QS, donde tenemos estas universidades, la Facultad de Medicina de la UNAM, del Instituto Politécnico, de nuestros vecinos aquí, la Autónoma de Nuevo León, nosotros como Tecnológico Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guadalajara. Esas son las únicas de estas 150 escuelas mexicanas que están dentro del ranking. Para estar dentro del ranking mundial de escuelas de medicina, hay que estar dentro de las primeras 500. Entonces habla que de cerca, pues de miles de universidades, cerca de 10,000, nuestras estas 6 escuelas de medicina tienen esta calidad internacional, calidad de nivel global. Se repite un poco la historia cuando hablamos de Times Higher Education, the World University Rankings, donde está la UAM, la Universidad Metropolitana, Autónoma Metropolitana, está el Tecnológico Monterrey, la UNAM, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad de San Luis, aquí sí hay un pequeño cambio, y la Universidad de Guadalajara, que también repite en este sentido. Esto podríamos ver que son estas grandes universidades, todas son conocidas, de ellas 5, 6 son de naturaleza pública, una es de naturaleza privada. ¿Cuál es el gran diferencial? La apuesta en investigación, la apuesta a invertir en investigación para generar artículos, profesores, investigadores, miembros del Sistema Nacional, y eso permite que sean reconocidas por sus pares. El ranking se establece a través de la opinión de pares universitarios, evidentemente de la región, pero también a nivel mundial. Esto nos debe llenar de orgullo. Quisiéramos ver más, sí, claro. Estamos, y esta es una llamada de atención, porque los brasileños, les doy el dato, cerca de 35 son las universidades latinoamericanas en el ranking. La mitad son brasileñas. Brasil nos triplica el número de escuelas de medicina dentro del ranking. Países con menor densidad poblacional y menos escuelas de medicina tienen igual que nosotros. Colombia es el caso, Chile es también otro de los casos interesantes en Latinoamérica. Eso debe ya hacernos un llamado para mejorar la calidad de las escuelas de medicina en el país. También otra de las grandes diferencias, y esto es importante porque es una figura que emerge
Y esto tiene que ver, aquí sí estoy entrando al tema de la evolución de la misión. La Escuela de Medicina no puede ser nada más cuestión de aulas y laboratorios. Tiene que estar constituida en centros médicos. Y esto va a implicar poder avanzar más en esto, en romper modelos educativos, cambiar cosas que ya que son muy tradicionales, están en el imaginario de todos los egresados, pero son anacrónicas. Una de ellas es el internado, ¿sí? Y podemos hablar también del servicio social, ahorita lo tocaré brevemente y más en la crisis que estamos viviendo. Pero sostener figuras como el internado, eso es francamente anacrónico. Eh, las regiones menos avanzadas en la innovación, en la educación médica, son las que mantienen esta figura. ¿Por qué? Porque nos impide convertirnos en centros médicos académicos. Y de ahí hay muchos centros médicos académicos, unos que son propiedad del gobierno federal, afiliados a universidades públicas o privadas, universidades públicas o privadas afiliados a gobiernos estatales, algunos de propiedad privada afiliadas a universidad pública o privada, hospitales de propiedad de la universidad pública con una escuela de medicina afiliada. De estos hay muy poco, había, y por alguna razón se le cedieron a los gobiernos estatales y se perdió una gran oportunidad. Este error no solo lo cometió México, lo cometió España, lo cometieron muchos países europeos, donde las universidades se desprendieron de sus hospitales. Ejemplos afortunados de esos que sí se mantuvieron, que no cedieron ante las presiones gubernamentales, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un gran ejemplo de un centro médico académico universitario y no de hoy, sino tiene una larguísima tradición. Hospitales privados de propiedad de universidades con escuela de medicina afiliada es el de nosotros, el centro médico donde incluso me estoy actualmente transmitiendo, donde todos los que estamos aquí somos profesores y estamos nuestra actividad clínica dentro de un modelo de centro médico privado, pero sin fines de lucro. Les platico justamente este modelo porque es innovador en ese sentido, aunque habrá oportunidad próximo viernes de entrar más, pero es de estos modelos donde se rompen, por ejemplo, estas absurdas divisiones entre lo público y lo privado tan inerciales en nuestro lenguaje y en nuestra visión y concepción de la medicina y la educación médica. Tenemos este convenio multicéntrico con los servicios de salud estatales en Nuevo León. Y fíjense que esta sinergia, esta unión, como dirían los americanos, joint venture, produce dos hospitales privados, 2 hospitales principales públicos, 4 hospitales comunitarios, 7 cátedras de investigación, 9 institutos, 2 centros ambulatorios, atiende estos programas de pregrado, atiende 18 residencias médicas y, perdón, tengo que actualizar el dato, 28 cursos de alta especialidad. Eso es cuando logra uno romper esquemas y romper las biografías. Un problema que tenemos los médicos es que queremos repetir nuestra biografía educativa y solo pensamos las mismas figuras. Tenemos que cambiar. Somos muy reacios al cambio. Hagamos esa autocrítica. El COVID nos vino y lo traigo por la crisis que genera y rompe la normalidad. Y esto nos obligó a repensarnos mucho en la educación médica y pensar el contrato social. Estábamos respondiendo como debía y la sociedad estaba respondiendo. ¿Qué nos referimos cuando hablamos del contrato social? Bueno, es válido decir que la medicina es una tarea moral, una profesión con una serie de tareas como el respeto a los demás, la empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, el altruismo y la excelencia profesional. Y estos principios constituyen el fundamento de la profesionalidad médica y los fundamentos de este contrato social. Sin embargo, como parte del contrato social, la sociedad concede a la profesión médica ciertos privilegios y recursos, justificados solo en la medida que se ponen inequívocamente al servicio de la comunidad y en particular de los más necesitados, ¿no? Hay agradecimiento, les pongo uno de los encabezados que durante la pandemia vimos, pero también empezamos a ver con mucha preocupación que el gremio médico cumplía, sin embargo, el público y dígase el gobierno, ¿sí? La sociedad civil a veces no respondía de la misma manera. Los médicos
se han sentido agraviados. Esto no es, es algo obvio, evidente, y no una vez, sino varias veces se han sentido agraviados de muchas maneras. Particularmente en esta semana pasada, uno de nuestros colegas pasantes pierde la vida. Y cuando uno lee la narrativa del evento, dice, esto es absurdo. Evidentemente estamos en una epidemia de violencia por el número de casualidades, de muertes. Se convierte, se discute si es la octava o la cuarta causa de mortalidad en nuestro país, pero de morbilidad también, y que afecta, en este caso tocó a los pasantes, a los más vulnerables, que son nuestros alumnos pasantes en servicio social. Y esto habla de que al ser víctimas, este es un signo de un contrato social roto. Yo me he manifestado en ese sentido. Es una sociedad enferma que no protege a quienes cuidan de manera altruista a los más vulnerables, y también se agrede a todo el mundo, porque no solo es a los pasantes, a los médicos, a las enfermeras, odontólogos que están haciendo el servicio social. En fin, hemos leído con estupor muchas de las noticias, y vienen desde la sociedad civil. Cuando uno oye las narrativas, del crimen organizado es parte de la sociedad civil. En ese sentido, en este compromiso social, quisiera ahondar un poco, porque esto nos ha hecho evolucionar la misión de las escuelas de medicina. Tradicionalmente, y aquí hemos estado mucho tiempo, desde el reporte de Flexner, y se lo traigo a colación, tiene más de un siglo. El único objetivo era que la medicina fuera más científica y efectiva. Y ahí hemos mantenido mucho de nuestros modelos educativos. Ya habrá oportunidad en la próxima sesión, en el panel, de platicar más en ese sentido. Pero hay que dar una sacudida en ese sentido. Siglo XXI presenta diferentes desafíos: la mejora de la calidad, la equidad, la pertenencia y la eficacia de la prestación de los servicios asistenciales, la reducción de los desequilibrios en relación con las prioridades sociales, la redefinición de las funciones de los profesionales de la salud, así como la demostración de su impacto en el estado de salud de las personas. Pongo un ejemplo. Nunca en la vida ha habido tantos médicos internistas por 1,000 habitantes en México como los hay hoy. Vamos mejorando muy bien esos números. Nunca ha habido tantos endocrinólogos por 1,000 habitantes como los hay hoy en nuestro país. Nunca en la vida ha habido tantos oftalmólogos, yo soy oftalmólogo, por 1,000 habitantes. Tenemos estándares internacionales. Y nunca ha habido tantos subespecialistas en retina por 1,000 habitantes como los hay hoy. Tenemos también muy buenos estándares. Pero nunca ha habido tanto ciego por retinopatía diabética como la hay hoy. Esto cuestiona fundamentalmente nuestra aproximación a la medicina, el impacto que estamos teniendo como especialistas en los indicadores que cuentan, los de salud. No, yo sé que por nuestro sesgo es el paciente que tenemos enfrente, pero sí nos obliga a repensar, ¿sí? Si la misión de la Escuela de Medicina, como ha estado siendo hasta hoy, está siendo efectiva en producir el profesional que se necesita para alcanzar la salud, para disminuir estos grandes indicadores. No solo que tenemos que medir algunos conocimientos, incluso hay que valorar las competencias, y por ahí iré. Este consenso que se hizo internacionalmente también, con 10 directrices, buscaba, en el que nosotros hace más de 10 años, como México, entramos a través de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina, nos comprometimos a responder las necesidades de la salud actuales y futuras y a las demandas de la sociedad, reorientar las prioridades educativas, por eso le digo que tenemos que cambiar, las de investigación y los servicios que prestan a estas necesidades, fortalecer la gobernanza, así como su asociación con otros agentes sociales interesados. Por eso les mostraba lo de los centros médicos académicos. Tenemos que salirnos de los modelos actuales de la educación médica, de las escuelas de medicina que ustedes y yo vivimos. Hay que cambiarlo radicalmente. Así como utilizar la evaluación y la acreditación, también por eso se las mostraba, basadas en el desempeño y ver los resultados. En eso se ha ido avanzando, y aquí están
justamente estas 10 directrices, no voy a entrar en ellas para obviar, pero van desde la asociación con el sistema de salud y grupos de interés, adaptación a los cambios en el papel de los médicos y otros profesionales de salud, promoción de la educación basada en resultados, generar una gobernanza responsable de la Facultad de Medicina, definir el alcance de los estándares educativos, mejora la continua de la calidad, mecanismos de acreditación obligatorios, principios globales y evidentemente entrar con mucho más diálogo con la sociedad. La sociedad nos tiene que decir y retroalimentar en este sentido. En muchos esquemas están la sociedad civil representada dentro de los organismos de toma de decisión de la universidad y las escuelas de medicina. Nosotros en el país estamos todavía muy lejos de eso. Se intentó en algunos momentos del pasado del gobierno, por ejemplo, también con las instituciones públicas, había lo que se llamaba el testigo social. A nuestra profesión le costaba mucho que hubiera gente externa a los profesionales opinando y dándonos su punto de vista. Sabemos que podemos responder y hemos respondido. El COVID fue gran muestra de eso y nuestros alumnos para eso se anotan y nosotros mismos, nuestro ethos profesionales hacia la sociedad civil, eso tenemos que todavía que explicitarlo mucho más, en muchos más ámbitos que solo el servicio social, por ejemplo. Esta es una publicación con un grupo de colegas que hicimos en Gaceta Médica de México, justamente hablando de esta nueva función social de las escuelas de medicina a partir de la pandemia. Por eso se las traía a colación, ¿sí? Se reorienta esta responsabilidad social y se reconceptualiza, se propone un modelo que refleja las funciones de prevención de necesidades de la comunidad, la atención interprofesional centrada en el paciente, la formación de personas, eso es importante, no solo expertos, hay que formar personas, esto a veces nos olvida, como que si eso no fuera responsabilidad de nosotros los formadores, decimos, no, con que sea el experto, esa es la visión flexneriana de hace más de 100 años, ya no mala, pero ya insuficiente, y la colaboración entre instituciones, eso también es fundamental. Tenemos muchos atavismos, les decía, el público-privado, diferentes niveles de gobierno. Esto ha impedido realmente, por ejemplo, una integración del sector. Y entonces hay quien tiene esta peregrina idea de solo generar una mega institución, cuando está más que demostrado que una sola institución de salud ha fracasado, lo fracasó en Rusia, el bloque soviético ha fracasado en otros ámbitos, pero todavía hay quien añora esas figuras por no hacer colaboración, porque sea una visión de estas obligatorias centralistas. De ahí se ha derivado todo esto que actualicemos el perfil por competencias del médico general mexicano. Las competencias en México, la ANFEM las declaró para el médico general hace más de 10 años, ¿sí? Ha sido muy lenta la adopción. La pandemia ahora nos obligó a muchas escuelas a moverse en este sentido y realmente en lugar de hablar un currículum basado en temas, tópicos, hablar de las competencias, y se las pongo ahí, son esas 7 competencias en la periferia y hemos propuesto una nueva en esta publicación que les mostraba hace rato. ¿Cuáles son estas competencias mínimas del médico? Dominio de las bases científicas de la medicina. Usualmente la mayoría de los currículums se limitan solo a esa, pero está la capacidad de participar en el sistema de salud, dominio de la atención comunitaria, de la atención centrada en el paciente, de la calidad de la atención médica y trabajo interprofesional, dominio ético y del profesionalismo, y la capacidad metodológica e instrumental de contenidos integrados. Y es una verdad, hay todo un desglose, este texto es de acceso gratuito en la página de la ANFEM, porque va a una profundidad mayor. Por ejemplo, cuando hablamos de ética, por favor, no lo reducimos a un ya anacrónico código hipocrático, muy superado en muchos sentidos. Ahora, en esto también nos hemos movido buscando, y esta es otra publicación que hicimos regionalmente, la que fui invitado, sobre, perdón, esta no, esta es una que tomé de muestra, de qué queremos con las escuelas de medicina.
pues movernos de ser de escuelas de medicina socialmente sensibles a ser socialmente receptivas para acabar siendo socialmente responsables. No es solo de las instituciones de salud la responsabilidad de que la población adquiera los estándares mínimos de salud, que se mantenga sana. Esta es la gran novedad. Las escuelas de medicina somos corresponsables en eso. ¿Y por qué? Porque formamos profesionales en en todos los momentos. Y más si tomamos la educación continua, el aprendizaje a lo largo de la vida, tenemos que contribuir y ver que nuestros profesionales realmente están generando un impacto en la sociedad. Esto es revolucionario porque usualmente las escuelas de medicina, una vez que egresaban, perdían el seguimiento de sus egresados. Hoy se nos pide evaluar y evaluar el impacto que están teniendo los egresados. Y esta es otra de las formas en las que estamos participando. Aquí la UNAM y el Tecnológico están entrando a esta red y que incluso tiene este formato de autoevaluación que es precisamente un self-assessment de la accountability en la parte social. Este es el artículo que les platicaba. También hemos diseñado algo tropicalizado para la región de Latinoamérica con los colegas de la Católica de Chile, con algunas universidades de Brasil, de Perú, para constituir esta herramienta, porque no tenemos herramientas que midan realmente esta responsabilidad social dentro de las escuelas de medicina y ver el impacto que se está teniendo en este sentido. Pues era un poco de lo que yo quería compartir con ustedes en el sentido de cómo pasamos de ser solamente formadores de expertos en la disciplina a realmente tratar de generar, pero no solo generar estos egresados socialmente responsables, sino nosotros como escuelas de medicina adquirir estos retos que nos plantea la sociedad en los diferentes puntos geográficos del país y contribuir a ser socialmente responsables. Esto requiere el involucro de nuestra facultad, de nuestros profesores, entrar con muchos actores de la sociedad civil, no solo el gobierno, pero también con el gobierno, en sus 3 niveles de gobierno. Recuerden que la promoción de la salud y la educación para la salud está en el primer nivel de gobierno, en el nivel municipal. Muchas veces se ignora, nos perdemos en los grandes institutos nacionales, en los hospitales de referencia, los hospitales generales de zona, y la salud no está ahí. La salud está en el primer nivel de atención, incluso previo a eso. Pues agradezco y creo que tenemos algún tiempo para intercambiar algunas de las ideas. Muchísimas gracias, doctor Valdés. Pues realmente me quedo un poco admirado porque se ha trabajado mucho con muy buenas ideas en la ANFEM. Sin embargo, pues hay muchas cosas que están en el tintero. Y una cosa es la buena intención, la buena planeación, etcétera. Aquí hay varias preguntas y voy a tratar de poner un poco de orden porque están queriendo saber qué pasa con el internado y el servicio social y esas cosas que son ahorita la actualidad, la noticia. Pero me gustaría ir un poco más atrás antiguamente, cuando yo estudié en la UNAM, nos hacían un examen psicométrico en el cual veían, pues, cómo andábamos, más o menos. Y entre el 8 y 10% de los que lo presentaron en ese examen psicométrico resultó que eran débiles mentales. O sea, no tenían ni siquiera 80 de IQ. Quiere decir que hasta un débil mental, en aquellos tiempos, podía ingresar a estudiar medicina. No así terminar, porque más o menos terminábamos entre el 2 y 15% de los que habíamos ingresado. Quiere decir que la universidad se volvía un gran filtro. Le estoy hablando de hace 50 años, un poquito más. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que yo he visto en la transformación? Veo que hay un sistema de escuelas de medicina y cada quien tiene la forma de enseñar y de dedicar las horas que cree convenientes tanto a la teoría como a la práctica.
Eso es algo que valdría la pena analizar, si es correcto. Porque, otra de las situaciones es desde el que el chico entra a la escuela de medicina, va un poco influenciado. Entra a la escuela de medicina y le preguntan a los familiares o sus amigos, ¿y tú qué especialidad vas a hacer? O sea, tal pareciera que ya no les conforma o no es suficiente ser un médico general. Y creo que existe una razón muy clara para ello. Dentro de las muchas que hay, ¿verdad? Es que primero ser médico general no es rentable. O sea, no va a tener cómo garantizar una forma de vivir honrosa y pues lograr sus objetivos económicos, profesionales, científicos, sociales, etcétera. Esa es una manera. La otra forma que se me antoja es en las escuelas de medicina, casi en la mayoría, mandan a estudiar a los chicos medicina a los hospitales. No lo veo mal, pero los hospitales están enfermos y mandan y están las especialidades. Y entonces mandan a chicos en formación a ver especialistas que están viendo enfermos. Tampoco lo veo mal. Pero a lo mejor deberíamos de replantearnos por qué no se hace ese tipo de capacitación en el primer contacto. A nivel institucional se vuelve un poco problemático porque, al menos en el Seguro Social, el primer contacto lo consideran las unidades de medicina familiar. Bien, o los centros de salud, en los cuales pues hay 40 pacientes que tiene que revisar un médico en 8 horas, lo cual resulta terrible si le tienen que hacer receta, incapacidad, a qué hora lo van a revisar, a qué hora le van a hacer un interrogatorio, o cuándo van a hacer investigación, o cuándo van a buscar una duda diagnóstica o un planteamiento terapéutico. Entonces se vuelve un poco complejo acerca de... Y además existe una especialidad de medicina familiar dentro del Seguro Social que los mandan a hospitales a capacitarse para después estar en un consultorio viendo 40 o 45 pacientes. O sea, ni siquiera tienen una práctica de campo, un bosquejo de cómo se hace investigación en gente sana, cómo se hace un cerco sanitario, qué recomendaciones le tienen que dar de acuerdo a su hábitat. Será importante que tienen agua potable, drenaje, animales cerca, etcétera. ¿Qué recomendación podría tener? Creo que tenemos una necesidad de conocer un poco más de la salud pública. Habían propuesto en otros sitios, por ejemplo, materias comunes que nada tienen que ver con medicina. Por ejemplo, en veterinaria, acerca de la zoonosis, la influencia de ellas, el manejo de animales, sobre todo para gente que va a las áreas rurales. En fin, hay muchas cosas que todavía no hemos entrado a ese nivel. Y ahorita que se mencionaba acerca de las clasificaciones en otras universidades y todo, también falta un incentivo para el profesor. El profesor, a lo mejor le dan un reconocimiento por ser un buen profesor, por, no sé, pero se hace poca investigación y no se premia la investigación. En hospitales, ahorita recuerdo el Baylor College of Medicine en Houston, la gente que da clases ahí, que se pasa solamente por un puente que atraviesa Bel Air, la avenida Bel Air, y ya está en la escuela ahí de medicina, sacan generalmente 2 publicaciones cada año. ¿Por qué? Les dan un premio económico, les ponen una situación muy buena de puntaje curricular, se vuelve un profesor muy reconocido, pero además los estudiantes quieren estar ahí porque quieren aprender de manera práctica cómo se hace investigación y los pone en un nivel superior. En México la investigación prácticamente es hospitalaria y no en el primer nivel de atención. La razón es muy fácil, no hay apoyos y además no es rentable. La gente no puede vivir de la investigación. Entonces se vuelve muy complejo esta situación. Y bueno, yo quisiera ahora, creo que me desahogué, perdón, fue demasiado tiempo el que ocupé, pero por ejemplo, el doctor Reinaldo Miche, académico, dice, ¿cuáles son las razones para considerar anacrónico el internado? Déjeme
César, y ahí va contestando algunas de las preguntas que nuestros colegas han puesto en el chat y atendiendo también algunos de los comentarios. Y algunos los voy a retar, ¿sí? Porque son presupuestos que se han mantenido, ¿sí? En el imaginario médico colectivo de todos nosotros. La primera, al médico general no le va bien, ¿sí? No tiene medios de sustento. La evidencia, más allá de nuestra percepción en las grandes ciudades, que es donde menos bien le va, es esa. Es decir, que no le va bien. Pero estamos hablando de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y algunos otros núcleos urbanos como Puebla y Querétaro, donde hay una alta concentración de especialistas y vemos que estos son los que prosperan. Pero hoy le puedo decir, por ingresos, está disminuyendo el de los pediatras, el de los ginecólogos y algunas otras especialidades. Y está subiendo el de los médicos generales que hacen emprendimientos sociales, sus consultas, ¿sí? Se deben considerar, y estás por salir una editorial que acabo de escribir, donde si se retoma el modelo de emprendedor social, este médico es lo que tiene consultas y algunos otros servicios, si se retoma en la versión moderna, se le llama emprendimiento social, les va tanto o mejor que a muchas especialidades que son empleados del gobierno, por ejemplo, y que algunos otros. Entonces, esa es la primera cuestionamiento, diría, y si el tema es la percepción, los médicos más ricos de este país y del mundo ni siquiera hacen especialidad, ¿sí? Entonces, también los invito a que rompamos ese paradigma muy desde nosotros, los especialistas, y yo soy especialista y me dedico, de hecho, solo a la subespecialidad, para que ampliemos la cancha y el horizonte. Si nuestro motivador más fuerte es el dinero en medio de vida, yo les diría, pues no hay que hacer especialidad. Se pueden hacer mucho más negocios en el ámbito de la salud, sin salirse de la salud y la atención, sin necesidad de hacer especialidad. Pero también les diría, hay un estudio ya con algún tiempito, pero habría que actualizarlo, de la Fundación Mexicana para la Salud, donde se ven estas percepciones del médico general y del médico especialista. Y es solo una elite de las ciudades, de los especialistas que están teniendo niveles por encima del promedio. El grueso de los especialistas están muy parecidos en ese sentido. Ahora, más allá de esa consideración, para formar un buen especialista, ¿sí? Es necesario formar un buen médico general. ¿Por qué? Son las competencias básicas de base que conformarán. Y ahí sí también tenemos, y esto a mí sí, ahora sí que me desgarra el corazón oír a colegas que, no, la Escuela de Medicina es un propedéutico para el ENARM y que haga la especialidad. Pues tenemos que quitar esa disonancia. Esto sí es de los temas que tenemos que ponernos de acuerdo como gremio, con la autoridad y todo, porque el modelo en México es que el egresado de medicina pueda practicar medicina, a diferencia de un modelo americano que nos da por mucho imitar, e incluso el europeo, donde pues el título de médico de la Escuela de Medicina sirve para muy poco. Dentro de lo que no sirve es para practicar medicina, porque no pueden practicar nadie en Estados Unidos con un título de médico. Ahorita que usted mencionaba Baylor, un egresado de Baylor no puede practicar medicina, tiene que hacer la especialidad y posterior a la especialidad va a poder practicar. Incluso la medicina general la tiene que hacer dentro de uno. Entonces, ese sí es un modelo donde la escuela de medicina es un propedéutico. Sin embargo, es mucho más caro, más largo, más costoso y nuestro país difícilmente lo va a poder sostener ese modelo. Sin embargo, esas son de las disonancias que tenemos y sobre todo promovida por nosotros los especialistas. Apuntamos hacia ese modelo cuando la realidad es otra y la estructura legal, educativa es otra. En ese mismo sentido, todavía seguimos en nuestro propio modelo con un modelo muy antiguo, es el del internado. Ese lo creó nuestros grandes próceres de la medicina del Hospital General hace más de un siglo y no lo hemos movido un ápice. Por eso le llamo anacrónico. En Europa ya no se usa. De hecho, hay una frase que yo recuerdo mucho, la Universidad de Maastricht, probablemente de las más avanzadas, junto con Dundee y algunas otras universidades inglesas, donde la recomendación es, si no hay otro lugar a donde enviar a un estudiante de medicina, envíalo al hospital. Pero fíjense la lógica de ellos. Es que es más importante que estén consultorios, ambulatorios, policlínicos, servicios comunitarios,
de guarderías, porque eso le va a dar muchas más competencias, ¿sí? Y la salud, no la puse la diapositiva por tiempo, pero la actividad médica o de salud ocurre más en la atención de ese nivel que en los hospitales. No que esté mal el hospital, sí se aprenden competencias, sí se aprenden muchas cosas, pero nosotros lo tenemos hiper representado dentro de la estructura. Y seguimos todavía con una visión, a todos ustedes les pasó, de las ciencias básicas y luego las ciencias clínicas. Eso también tiene más de 100 años, ciento y cacho de años, está superado en muchos, se integra la práctica clínica desde muy temprano en la adquisición y es lo que llamamos a través de una complejidad progresiva de estas habilidades y competencias del médico. Muy pocas escuelas de medicina en México están en ese nivel. Ni siquiera nuestros órganos acreditadores están todavía en ese nivel. En el tema de investigación, a ver, todos, me dio mucho gusto oír que hablaba de Baylor porque mi primera experiencia en investigación fue en Baylor. Tuve la fortuna de hacer mi clerkship de medicina interna y quedarme una optativa de investigación en Baylor y descubrí la investigación, se ha vuelto parte, pues, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Usualmente vemos lo que tienen, pero no lo que hacen para tenerlo. Yo no puedo pasar de profesor asociado a profesor titular, o más bien de asistente asociado y luego a titular, en esto que llaman el tenure track en Estados Unidos, si no traigo dinero, si no traigo recursos. Esos recursos que vemos que se usan, tienen metas cada investigador para traerlos. Y yo recuerdo, parte de mi entrenamiento, usted lo mencionó, fue en Boston como investigador en una maestría. A mi tutor le cobraban renta por los metros cuadrados que usaba el laboratorio en el edificio de la Escuela de Medicina. Tenía él que conseguir el equivalente a una renta, lo use para simplificar. Estas figuras, esta productividad, conseguir recursos, es algo que el investigador mexicano no tiene. Y añora lo que tiene el americano, pero no los modelos. Nuestras escuelas de medicina públicas tienen grandes problemas por su estructura. Le doy un ejemplo. La Universidad de Massachusetts, está ahí, me acuerdo que platicando con el decano, dice, oye, pues tú es una universidad pública con presupuesto del Estado, como sería la de Nuevo León, la UNAM, la de San Luis, el Politécnico. Me dice, el Estado solo me provee del 15% de mi presupuesto. Lo demás lo tengo que conseguir yo. Hacer eso en una universidad pública, una escuela de medicina, es imposible por estas anacronísimas leyes y regulaciones internas de las universidades que impiden que interactúen con el sector privado. Ya sabemos que el público y particularmente en estos tiempos que corren, no está proveyendo dinero para la investigación. Entonces están amarrados mis colegas de las universidades públicas de las manos, parece algo crónico. Creo que contesté algunas, doctor, usted me puntualizará algunos otros temas que podemos abordar, porque da para mucho, usted mismo nos hacía un recorrido en ese sentido, ¿no? Y además, pues la gente que no entiende que el poder sustentar cualquier cosa está basado en la investigación, pues ya no entendió nada. Está pidiendo la palabra el académico doctor Reinaldo Michel. Vamos a cederle porque creo que tiene muchas inquietudes, si quiere de viva voz ahí plantear algo. Adelante, Reinaldo. Creo que cerró el micrófono, doctor Michel. Enciende tu audio y tu cámara, por favor. La cámara, creo que la cámara no la puedo iniciar porque dice que el anfitrión me detuvo, pero bueno, no importa que no me vean, con que me escuchen es suficiente. Con que me escuches es suficiente. Ahí está. No importa. Primero felicitarlo, doctor, por su excelente charla. Y a mí me queda claro que hablando de los cambios que debe sufrir o de las metas que debe tener la enseñanza de la medicina en México, la pandemia nos vino a poner un punto de inflexión. Seguramente conoce el suplemento de marzo de Academic Medicine, en el que pone un panorama a 10 años, una propuesta a 10 años para mejorar el sistema de educación en salud. Tuve la oportunidad de hacer un doctorado en educación basada en competencias
Y me queda claro que la educación basada en competencias en medicina está muy verde, a pesar de que desde 2010 se Así es. supone que está implantada. Y son puros supositorios, porque no está perfectamente determinada. No hay manera de cómo evaluarla, etcétera, etcétera. Y a mí me interesa mucho, me llama la atención, porque usted tocó el tema de que no hay que formar solo especialistas, sino seres humanos, y es parte de las competencias. ¿Sí? La educación socioemocional, el componente socioemocional que tienen las competencias, es fundamental para eso. Sin embargo, no se cumple. Entonces, yo creo que Sí. tenemos o hay mucha tarea. Y yo creo que seguramente, como le digo, conoce ese suplemento de marzo de 2022, y si no lo conoce, se lo recomiendo ampliamente porque es un panorama a 10 años, o sea, no hay que hacerlo. Yo le ponía ahí de que usted habló de una publicación en 2015 del modelo incremental de calidad y ponía si tiene tiempos de cumplimiento y si se ha evaluado. Bueno, Entonces, yo creo que lo que no se evalúa, no sirve, no funciona. ¿Sí? Lo que no se mide, sí, no se puede mejorar. Y la mejora continua es parte de la educación. sí. Hasta ahí me quedo. Voy a empezar por este último porque pues fue parte de esa publicación. Esa publicación fue la primera medición, ¿sí? No la de base. Le hicimos cuando sacó eso, describimos el modelo que nos tomó tiempo que lo aceptaran. eh, eh, Siempre conciliar eh, más de 100 escuelas de medicina con tradiciones diferentes toma su tiempo y consensar. Culturalmente nos cuesta mucho, somos Y la muy, resistencia al cambio. no, sí, pero el consensar nos toma mucho. Siempre, a ver, por el paradigma positivista que tenemos los médicos, creemos que hay una sola verdad. Y aquí es más como la verdad jurídica. A ver, déjame aproximarme en la argumentación y donde establezcamos el punto común, esa es la verdad. Cuando hacemos consensos, a los médicos les cuesta mucho ese tema. Entonces, consensar eso nos tomó tiempo. Y yo ahorita vuelvo también, ¿qué nos tomó más tiempo? Y medimos. Hoy estamos por hacer una medición de nuevo en ese sentido, ya con más escuelas, daba algunos resultados que sí sabemos que han mejorado, que es la acreditación. Aún la acreditación y eso que está con los estándares internacionales, por ejemplo, doctor, como usted bien señala, todavía está muy atrás de llegar a las competencias. Las competencias todavía nos tomó más tiempo llegar a ese punto donde están ahora, y usted lo acaba de decir con todas sus letras, la mayoría ni siquiera las ha implantado. Tristemente, la mayoría de las escuelas no las ha implantado. Siguen con estos modelos flesnerianos, muy antiguos, muy anticuados, pero hay que entender que hay una gran resistencia interna. Los profesores de anatomía se resisten, los de bioquímica, de estas fundamentales, no solo aquí, este es un tema que yo lo he conversado con decanos de Colombia, de Chile y todo, y lo primero es, ¿y qué va a pasar con mi materia? ¿Y qué va a pasar con cuando las competencias alteran un poquito estos temas? Hay muchísimo que hacer en este sentido. O se aclimatan o se aclimueren, ¿No? doctor. Es lo que hay que Sí. decirles. Eso va para allá, porque la verdad es que por eso este tema de la social accountability, la sociedad nos pide gente competente, ¿sí? No eruditos, no gente que pase exámenes, sino que tenga estas competencias mínimas del médico. Incluso para las especialidades se requieren. No debe perder uno ya tiempo al entrenar a un especialista en enseñar estas competencias básicas fundamentales de la profesión. Ahora, ya no estamos moviendo. Nosotros en lo particular, le comparto, en el tema que estamos ya en la educación basada en retos. Es decir, todavía vamos más allá. Y el aprendizaje es centrado en la perspectiva del paciente. El próximo viernes tendré oportunidad de desarrollar un poquito más en ese sentido. Hoy estoy como presidente de la ANFEM, hablo más en lo global que en lo particular, pero también ahí estamos siendo superados y vamos tarde en este tema de la innovación educativa. Sí, va a haber mucha obsolescencia, porque usted lo sabe bien, la evidencia en educación médica va en aumento, estamos generando mucho más cosas y tenemos que desarraigar muchas dogmas, muchas inercias que hoy tenemos dentro de la educación
médica. Es una paradoja, ¿eh? Profesión tan pegada a la ciencia, tan cercana a los avances científicos, se vuelva tan dogmática cuando habla de educación, tan biográfica cuando nos convertimos en maestro. Y creo que, no recuerdo si fue el doctor Lara López o usted, doctor Mitchell, que mencionó también la profesionalización del docente. Ser médico, ser especialista no nos habilita como docentes, ¿eh? Así como hemos decidido dedicar nuestro tiempo a formarnos como especialista, hay que formarnos como docentes también. Eso es otro gran capítulo. En la escuela médico-militar se decía que después de ser médico, lo siguiente era ser maestro. Rápidamente pasaba uno de ser médico a ser maestro. Y era parte de nuestra educación. A mí desde muy tempranamente me llamó la atención la docencia. Tuve la oportunidad de ser jefe de enseñanza del Hospital Central Militar, pero bueno, eso es tiempo pasado. Y yo creo que usted decía en una parte de la responsabilidad social de los médicos en la pandemia. Sí es cierto, tenemos mucha responsabilidad social, pero mucha es reactividad social, más que responsabilidad social, ¿sí? Claro. Somos empáticos y vemos por el paciente, al menos eso lo yo considero parte de mi formación como tal, pero de eso a esa accountability que dicen los artículos y demás, esa es letra que hay que revisar con cuidado. Así Yo le es. agradezco su atención, doctor, y lo felicito. No, Estoy a coincido sus mucho. órdenes. Gracias, doctor Mitchell. Un Muchas placer. gracias al doctor Reinaldo Mitchell, académico. Muchas gracias, doctor Valdés, por este agradable intercambio de conocimiento y de información. Hay escuelas de medicina que tienen más de 60 años y enseñan exactamente igual que hace 60 años. No han modificado los planes de estudio ni sus materias, y en algunas ocasiones tienen profesores que tienen 70, 80 años y siguen dando la misma cátedra desde hace 30 o 40 años. Esto es importante mencionarlo porque una de las cosas que estamos obligados de aquí al futuro cercano es utilizar herramientas digitales, las nuevas formas de estudiar. Yo me acuerdo en mis tiempos que íbamos al Indes Medicus y si acaso podíamos sacar una fotocopia en negativo, ¿no? Y una serie de cosas que ahorita, vamos, mi nieto de 10 años me enseña cómo se hace un gráfico rápidamente. Entonces, no sé si sea una ventaja o desventaja para las necesidades, porque casi siempre hago la pregunta si estamos produciendo el médico que México necesita. O sea, México, ¿cuáles son sus problemas de México? México es un país de enfermos. O sea, tenemos una epidemia de obesidad, tenemos otras enfermedades crónicas como el asma, que cada quien, ni siquiera hay un programa en México del asma, cada quien hace lo que quiera y nos guiamos en una guía que ni los que hicieron la guía siguen la guía, ¿verdad? Entonces, más bien parece un vademecum de medicamentos. Si no pasas esto, dale este medicamento y luego este otro y así se la pasa. Entonces, hay como que mucha información pseudocientífica y consideran algunos médicos que las guías, pues es lo que uno se debe de aprender y lo que debe de hacer, y se le olvida realmente lo que es la función de una guía. Y todavía para completar la desgracia, pues no se hace investigación. Y muy frecuentemente nos dicen, mira, tal experiencia del Reino Unido, ¿verdad? Y ahora la quieren aplicar en México. O tal experiencia que se hizo en Turquía, ¿verdad? O en China. Bueno, pero no hablamos el mismo idioma, ni comemos igual, ni vivimos igual. ¿Por qué tiene que ser igual? Entonces, no sé si las escuelas, porque se mencionó mucho, usted mencionó acerca de los hospitales privados y los institucionales, y que debemos de romper eso. Yo creo que es bastante difícil porque la gente que ha tenido experiencias en hospitales institucionales,
pues pocas veces toman decisiones que se toman por alguien más que ni siquiera sabe medicina. En el caso de las instituciones particulares, como va de por medio un interés económico y otra forma de ver la medicina, posiblemente sea un poco diferente. Pero a lo mejor es doblemente enriquecedor para un estudiante de medicina ver esa dicotomía. Me llamó mucho la atención que dijo que hay médicos que son millonarios, yo no conozco ninguno, pero que sea millonario por la medicina. Pero que algunos médicos generales ganan más. Cada vez es más difícil porque esos médicos generales que yo veía que ganaban mucho dinero eran en poblaciones pequeñas, que empezaban como médicos, ponían una farmacia, después una tienda, compraban terrenos y se volvían ganaderos. Y sí, les iba muy bien, pero no por la medicina, porque a veces les pagaban con gallinas y huevos y otra serie de cosas. Entonces, actualmente la medicina nacional está desapareciendo fuera de las grandes ciudades. En los sitios apartados donde siempre había un pasante o un centro de salud, la gente iba y era muy socorrido, pero ahora van a quedar desiertos con las cosas terribles que están sucediendo en México y que ya no se respeta ni siquiera las grandes ciudades. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia que agredían a enfermeras, a médicos, porque tenían temor que los fueran a contaminar, gente en la calle, en fin. ¿Qué ha pasado con esa empatía de la sociedad con respecto a la imagen del médico? Creo que tenemos décadas que hemos perdido ese reconocimiento. Déjeme, a ver, y voy a empezar con una anécdota que a mí me abrió mucho los ojos, porque yo tenía estos mismos paradigmas, ¿no? Estaba haciendo oftalmología, su especialidad en córnea y refractiva, y creía que esa era la única manera de tener un modus vivendi. Por azares del destino, empecé a dar consulta en una población de Guerrero, en Iguala, camino a Iguala, en Arcelia, Guerrero, en Tierra Caliente, y en Altamirano, Guerrero. El sábado en una y el domingo en la otra. No recibía yo ninguna paga como su especialista, como el Conde de Valenciana, aunque evidencie a mi mentor, el doctor Enrique Graue, vicerrector hoy de la UNAM, no nos pagaba los que hacíamos el curso de alta especialidad, porque ya éramos especialistas. Entonces, los fines de semana dábamos consulta en estas localidades. En los dos casos, el modelo era de médicos generales que tenían unas clínicas que hoy llevaríamos de 4 o 5 núcleos con quirófano, ¿sí? Con hospitalización, o a lo mejor era más bien hospitalización de corta estancia, ¿sí? Y económicamente eran bastantes satisfactorios su nivel de vida, muy por arriba del promedio del médico en una ciudad grande, ¿sí? No estoy hablando de los grandes médicos. ¿Qué elementos tenían? Y no tenían ninguno otro de los aditamentos de algún otro medio de subvenciones, comercios, fuera que no fuera lo que vendían ahí en sus farmacias, algunas otras, ahí dentro de las instalaciones. Este es un modelo de emprendimiento, ¿sí? Esto está muy alejado. Cuando tenemos médicos que solo rotan en servicios públicos, sí con mucha experiencia, sí con mucha casuística, ¿sí? Pero muy homogéneo el modelo. Esa es una de las grandes deficiencias del modelo. Por eso lo de público-privado. Yo le presenté 7 modelos, no dicotómico, 7 modelos de interacción, ¿sí? Públicas, privadas, estatales, federales, porque también cometemos el error de empaquetar todo como del gobierno, y es muy diferente un nivel estatal, un hospital como el Materno Infantil de Monterrey, el Metropolitano, de un Instituto Nacional, del GEA González o algunos otros federales, que ya hay muy poco, de hecho hay muy pocos hospitales federales, ¿sí? Son mucho mejores los hospitales generales de segundo nivel, que son la mayoría, inmensísima mayoría son estatales. Y luego están también los modelos como el universitario, o algunos otros muy cerca, el Universitario de Coahuila, por mencionar algunos. Hay 7 modelos, a veces sobresimplificamos entre público y privado. Y de privado también hay de privados a privados, hay de muy alto nivel y hay la mayoría que son de camas muy pequeñas, pero aún esos tienen, si eso es lo más común, ¿por qué entrenamos en lo menos común?
¿sí? El nivel de, y ahí hay que ir a los números y a la evidencia, no solo a la creencia. Entonces, tiene esa eficiencia cuando solo están en una institución y solo es institucional. No se exponen a más modelos. Usted bien mencionaba, incluso los modelos internacionales. Ojalá y nuestros alumnos pudiesen tener contacto o un buen número. Yo sé que es difícil y por la situación económica no todo el mundo tiene esa oportunidad, pero al menos nacionalmente hay romper esos paradigmas. Por eso también uno de los inconvenientes del internado es que están todo el tiempo en un solo hospital. ¿Sí? Eso todo el mundo dice que va en detrimento de la formación más rica, más variada en ese sentido. Entonces le digo, hay ese modelo. Y si me permite compartir, voy a compartirle los 8 médicos más ricos del mundo. ¿Sí? Por favor. Para que vea y nos dé un poco de envidia. Y lo que ganan estas personas, se muere uno. Mire, este Patrick Sunshine es un cirujano de trasplantes. Este es 12.500 millones de dólares. Este califica como rapero por el nivel de ingresos. Ese ya es un nivel que no vemos ni imaginamos. Creo que nos cubre parte de algunas deudas estatales, ¿no? Que tenemos algunos. Thomas Fierce, médico general, 7.000 millones de dólares. Hay un dermatólogo. Y me fui a los clínicos, es una lista, pero hay todavía por arriba de estos cuando son ya nada más empresarios. Pero bueno, no es creo que ninguno de los que estamos aquí estamos por esta es nuestra motivación. Digo, somos académicos, nos gusta la enseñanza. El doctor Mitchell señalaba muy atinadamente, pues nos pagan nada, prácticamente nada, muy poco lo que hacemos. Es otro de los temas que también tenemos que profesionalizar, pero al mismo tiempo que el docente tenga un medio decoroso, honroso de vida por el tiempo que le dedica a la docencia. Entonces, en resumen, hay muchos elementos que tenemos que compartir, pero yo sí quisiera resaltar esta figura del médico que es capaz de montar su consultorio. Hay 70,000 de nosotros en ejercicio independiente de la medicina. Ojalá salga el artículo para la siguiente sesión que tengamos con algunos de los datos y se los comparto. Y representa de la atención de consulta, de la atención de primer nivel, el médico privado, ¿sí? El que, como usted y yo tenemos consultorio, el 40% de la atención de este país en ese nivel. Y no son las farmacias, que también van creciendo, pero no son las farmacias. Y también hay que evitar, porque tanto el gobierno como la iniciativa privada organizada a través de estas cadenas están están precarizando la práctica de la profesión. Y ese es algo al que debemos. Si por un lado tenemos al gobierno ideologizando la práctica de la medicina y de la salud, y por otro lado precarizándola, usted vea por ahí decían, no contratan, pagan muy mal los médicos generales. No, ni siquiera los contratan, y cuando los contratan, todos los que contrataron ya los despidieron. Y no solo los médicos, las enfermeras. Tengo aquí un chico egresado de enfermería que le pagaron X cantidad y luego lo precarizaron. Lo que nos exigen a los particulares, que nuestros empleados tengan seguro social, Infonavit, todo, el gobierno no se los da. Es absurdo, ¿no? El nivel de esquizofrenia que estamos llegando es enorme, ¿no? Muchas gracias. Vamos a tratar de aprovechar el corto tiempo que nos queda. El doctor Carlos Benítez Pineda dice, pregunta 1, ¿se debe analizar disminuir de 5 a 4 años la licenciatura de medicina? Pregunta 2, ¿las facultades de medicina deberían de enviar a la Comisión de Salud del Congreso un proyecto para desaparecer el servicio social si ya ha realizado un año de internado rotatorio? Sí, qué buen punto lo hemos tocado. A ver, sí, voy a empezar por esa última, el cambio del servicio social. Más de una vez, nosotros como escuelas los hemos pedido modificación, pero no es por nosotros. Tiene que ser la sociedad civil, los diferentes organismos de la sociedad civil, a través de sus diputados, a través de la Comisión de Salud, tienen que ejercer esta presión para modificar en lo que tenga que ser modificada. Yo tengo mi punto de vista en ese sentido. La ley en ese sentido. O sea, hay que modificar el 5º constitucional, la ley que de él emana, particularmente la del Distrito Federal, que a partir de ahí se copiaron las demás. Es decir, las modificaciones tienen que ser en el 5º constitucional, en el se me va el de la educación, déjenme ver porque lo puse hasta en un Twitter recientemente. Algunas otras leyes alrededor. No es un camino fácil, no es el de una sola ley,
aquí está. Tenemos que modificar el 137 de la Ley General de Educación, la ley reglamentaria del quinto constitucional, y particularmente en el del Distrito Federal, que de ahí se emana, los artículos del 84, el 88 de la Ley General de Salud. Si se fija, es un gran cambio, ¿sí? Solo para modificar el servicio social, si sea desaparecer o cambiar. Contestando esa primera pregunta. El internado, yo sí creo que debe desaparecer, se debe integrar, distribuir, es decir, no, los alumnos deben visitar todos los entornos de salud desde el día 1 de su ingreso a la escuela de medicina, pero eso implica también modificar lo que hoy llamamos materias básicas, y usted lo mencionaba, doctor. A ver, básico hoy es bioinformática, comunicación, educación para la salud. Son herramientas mucho más útiles que 3 cursos de patología y 3 cursos de bioquímica. Yo sé que esto genera mucho escozor, mucha división, porque estamos muy acostumbrados, pero de cara a lo que pide la sociedad, eso es. Tenemos siempre la discusión de si es muy larga la carrera de medicina o las otras son extremadamente cortas. Si pudiese, si hacemos estos cambios, si pudiese acortarse un poco la carrera de medicina. Evidentemente, quitando el servicio social, sí se acorta. Y me gusta mucho eso de las prácticas del ingreso a la escuela de medicina porque favorece la empatía y la relación médico-paciente. Se enfrenta a eso desde el primer día. La doctora Rosana Alcaraz menciona, ¿podría hablar un poco más de los retos de responsabilidad social de las instituciones educativas de medicina? Sí, seamos públicas o privadas, particularmente las públicas y las privadas sin fines de lucro, como nosotros. Nos debemos a la sociedad. De una u otra manera somos depositarios de los recursos de la sociedad. Una manera es de responder a ese endowment, a ese bien que nos da la sociedad, es devolverle profesionales competentes. Pero no solo eso. Tenemos que intervenir, como lo hemos hecho en la vida, en el ámbito de la salud, de la sociedad. ¿Cómo? A través de proveer expertos. Tenemos un gran repositorio de talento entre nuestra facultad. Deben atender los problemas de salud en las localidades, en las regiones donde están y evidentemente a nivel nacional. No se vale que el experto solo esté intramuros. Tenemos que salir, ¿sí? Y esto es parte de la extensión universitaria. No es, a veces cuando uno habla de extensión universitaria, piensa solo en las artes plásticas, en la música, la cultura. No, también el conocimiento, también la ciencia, nos debemos a eso. Muchas maneras de hacer eso a través de los diferentes expertos clínicos y en fin. Organizar servicios de salud. Casi todas las universidades tienen sus propios sistemas de salud internos, algunos más desarrollados que otros, pero todos de alguna manera. Entonces debemos también incidir en áreas y lugares que, por ejemplo, las instituciones gubernamentales no están cubriendo. Un ejemplo preciosísimo, en la UNAM, este centro de enfermedades raras, ¿sí? No lo atiende nadie más que la universidad, ¿sí? Y así cada universidad puede tener algunos ejemplos en ese, solo una, como dice, un botón de muestra de lo que puede hacer. Y luego está lo que tocaba ahorita el doctor Lara Pérez, la investigación. Tiene que ir más allá de solo publicar papers, de solo publicar indicadores, sino debe ser investigación encausada, aplicada, que ayude a solucionar los problemas de salud del país. Un ejemplo también ahora, las universidades, y hubo la UNAM, Poli y algunas otras, nosotros empezamos a desarrollar respiradores, por ejemplo, en conjunto con la industria, el gobierno, Instituto Nacional de Nutrición, el INER y algunas otras, y se empezaron a producir ante la carencia de respiradores, por ejemplo. Ese es el tipo de responsabilidad social que podemos, y podemos hablar en muchos sentidos, y no lo hace nada más el egresado, no es a través de, si se fijan, aquí entramos las universidades, las escuelas de medicina, a responder a las necesidades de la sociedad en diferentes ámbitos. Muchas gracias. Hay mucha participación, lo cual agradezco, y vamos a usar del doctor Valdés y aprovechar que lo tenemos aquí. La doctora Guadalupe Ángeles menciona, los estudiantes tienen la oportunidad en el trabajo comunitario. Me voy a ir con otra pregunta. De una vez, el doctor José Álvarez Chávez dice, ¿es necesario orientar la medicina hacia el primer nivel de atención? Parece interesantísimo esa. No sé si ahí nos detenemos un poco porque hay más, todavía mucho. No, las dos van más o menos ligadas.
Sí, a ver, cuando nos enfocamos en primer nivel de atención, y de hecho esa es la idea, que uno se adquiere mucho más competencias de, por ejemplo, algunas muy prácticas, la entrevista, lo decía usted, doctor, empatía, algunas otras cosas. O sea, sí debe estar enfocada el primer nivel de atención. Uno, porque ahí está la salud, ¿sí? Ahí es donde cualquier intervención tiene mucho más impacto que en los otros dos niveles y hay que conocerlos. Y esto se facilita cuando desde el principio estamos expuestos a estos a través de las prácticas comunitarias, ir a la comunidad. Y es que la función del médico hoy en día es ampliada, tiene que ser un educador, un, dicen los americanos, advocacy, un procurador, ¿sí? Del nivel de salud de la comunidad. Debe ser un gestor. Cuando hablaba yo de este aprendizaje centrado en las perspectivas del paciente, una de las dos perspectivas es la de la gestión en salud. Es ahí donde se aprende la gestión de la enfermedad y la gestión de los casos en la atención comunitaria. Hay mucha riqueza que hoy desperdiciamos en ese sentido y donde se requeriría muchísimo. Y de pasada se haría mucho servicio social. Y entonces nos ahorraríamos ese año del final. Claro, definitivamente. Hay muchas opiniones buenísimas. La doctora Geles, de Banderilla, Veracruz, dice, es verdad, al médico general existe discriminación y son muy mal pagados. Sí, no hay que buscar la paga. Sí, hay que salirse de esa concepción de empleo, para bien o para mal. Habrá quien dirá, mis expertos en sistema de salud van a decir, Valdés, es una tragedia que haya tanto gasto de bolsillo, pero existe. Entonces, no hay que buscar la paga, hay que buscar ser microemprendedores sociales y hay que darles esas herramientas a nuestros egresados. Ahí están. Y hay que ser médico para no entenderlo. Las farmacias lo entendieron y están abriendo esos consultorios y están llenos. Nosotros, por alguna razón, no queremos entender que es en ese nivel donde hay una buena cantidad de recursos que permiten una vida muy decorosa, y no estoy hablando de la medianía juarista republicana, sino decorosa, suficiente, que cubra las aspiraciones de cualquier persona con la libertad que quiera, ¿sí? Atendiendo a esto de ser un microemprendedor, siendo médico general, yo les mencionaba dos ejemplos en poblaciones medianas, que son la mayoría en nuestro país, ¿sí? En ese sentido. Pero hemos abandonado eso en las escuelas. Y si no los mandamos a lugares como eso, que sí hacen en Europa se la pasan en los consultorios individuales de los médicos y no en los hospitales, nunca van a poder ver ese modelo. Sí, definitivamente. La doctora Guadalupe Ángeles menciona, el título dice médico cirujano. La cédula profesional es como médico cirujano en México. Bueno, ahí creo que hay varias cosas, porque antes de mí, yo fui la primera generación que mi título decía médico cirujano. Antes de mí era médico cirujano y partero, ¿verdad? No sé. Hay dos, a ver, y no hay que confundir ahí. Uno es el título universitario y este puede decir lo que la universidad decida. Por eso son autónomas. Médico cirujano, cirujano partero. Nosotros en el TEC es médico cirujano, por ejemplo. Nuestros vecinos de la tienda de enfrente, la Autónoma de Nuevo León, son médico cirujano partero, por ejemplo. Ese es privilegio de las universidades, ¿sí? En cuanto somos autónomas en ese sentido. El licenciamiento para la práctica, que es la cédula profesional, y eso quiere decir una cédula, ¿sí? Ese es un tema legal y ahí sí la autoridad define cómo quiere llamar a quien presente un título de las diferentes características. Y sí hay una gran variedad, pero la cédula es médico cirujano, ¿sí? Que es un título antiquísimo, viene de Montpellier, ya ve, en mi currículum leyó que me gustaba la historia de la medicina, es una tradición francesa que arranca en Montpellier ya en el siglo XVII, si mal no recuerdo, o XVIII, inicios del XVIII. Sí, también hay títulos de licenciado en medicina. Y también, es cierto. Sí. Bueno, seguimos. Pues, en fin, hay muchas inquietudes. Eso me encanta. Nos hemos pasado del tiempo destinado a la plática, lo cual agradezco mucho al doctor Valdés, su disponibilidad. Y yo quisiera pedirle ahora que nos mandara un mensaje final,
¿qué nos podría decir de manera final? Digo, con absoluto respeto a todos los colegas y con el aprecio que me merecen todos, que somos parte de este gran gremio, todas las y los colegas. Y habrá que decirlo en femenino, doctor, porque hoy la medicina es una profesión femenina, ¿sí? Son mayoría en todos los ámbitos, excepto algunas islas de los hombres solos, que les llamo yo. Es que seamos capaces de romper las inercias, de romper ¿cómo decir?, nuestras propias biografías y nos atrevamos a cambiar, a ver diferente el mundo, porque por ahí alguien lo puso y en el comentario yo concuerdo, la gran constante es el cambio, la evolución es a través del cambio y creo que ese sería el mensaje, tenemos que todos nosotros contribuir a esto, porque al final de cuentas es un constructo social, es un constructo de todos nosotros. Muchas gracias al doctor Jorge Valdés García, su excelente participación, nos ha dejado muy llenos de inspiración y de ideas. Y yo nada más, antes de cerrar, quisiera agregar que ser médico es tan maravilloso que independientemente de la escuela que se forme, los maestros que haya tenido que los va a recordar en toda su vida profesional, deberíamos de ser agradecidos con cada paciente que se pone en nuestras manos para llegar a realizar nuestro gran sueño, el de ser médicos. Quiero agradecer a todos, a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, al doctor Jorge Valdés García, su excelente participación, a todos los que nos hicieron favor de seguirnos en esta, por Zoom, por Facebook Live, por YouTube. Y este video va a estar público en nuestro canal de YouTube, Médicos Unidos por México. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.